Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Acá vamos a hablar sobre la estimación de costos. En este caso enfocado tanto a proyectos como a mantenimientos programados o lo que llaman paradas o mantenimientos de rutina en el área civil y en el área industrial. Ese es el plan. ¿Ok? En este primer video, en esta primera etapa, vamos a hablar sobre, por supuesto, los términos que vamos a estar manejando durante todo el curso. ¿Ok? Para unificar criterios, para que eh, hablemos el mismo idioma. Comenzamos con la definición, por supuesto, de lo que es la estimación de costo. Es el proceso de predecir los recursos financieros necesarios para ejecutar el alcance de un proyecto, obra o servicio. Consiste en la cuantificación analítica de los materiales, equipos, mano de obra y costos indirectos bajo condiciones técnicas y de entorno específicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tengamos algún proyecto civil industrial, cuando tengamos algún mantenimiento, cuando tengamos que cobrar por algún servicio que implique materiales, equipos, herramientas, maquinarias, equipos, labor que puede ser directa o indirecta, que eso lo vamos a hablar más adelante, que es cada cosa. Este, Podemos entonces hacer una estimación de costo, armando lo que es un proceso que consiste en cuantificar, en ponerle precio y cantidad a cada uno de estos términos y definir un rendimiento, una productividad, ¿ok? Basado en el tiempo que nos están dando para hacer el servicio, para hacer el trabajo, el lugar donde se va a hacer el trabajo, la temporada inclusive en la que se va a hacer el trabajo, si el clima pudiese o no pudiese afectar, tomando en cuenta todos los gastos, absolutamente, tanto de equipos de protección personal, agua, hielo, viáticos, comida, transporte, radios, celulares, eh, impuestos, financiamientos, eh, los gastos de oficina, equipos de oficina, papelería, aparte de las herramientas que se van a utilizar en el trabajo, herramientas que pudiesen ser consumibles, o sea, que se pudiesen dañar y gastar en el trabajo, o pueden ser reutilizables por otros trabajos, pero sin embargo tienen tiempo de vida útil. Hay que tener en cuenta eso. Hay que depreciarlos, hay que hacer los cálculos de depreciación si es necesario, para los equipos, para las herramientas, para la maquinaria y, por supuesto, el cálculo de los gastos administrativos, por supuesto, el factor sobre costo labor, que significa el porcentaje por encima de lo que cobra la labor para lo que es cubrir todos sus beneficios de la ley CNA en el trabajo, en este caso los trabajos civiles, o en la ley que tiene que ver con la contratación petrolera, en el caso de nosotros los petroleros aquí en Venezuela. Y por supuesto la utilidad, la ganancia, que hay que hacer el cálculo respectivo, por supuesto. Um, Esa es la parte de estimación de costo y para eso estamos acá. ¿Okay? No solamente podemos tomar un proyecto desde cero y hacer los cálculos para saber cuánto podría costar. También pudiésemos hacerlo con mantenimientos, también pudiésemos hacerlo con servicios. Por ejemplo, a mí me toca acá, yo trabajo en una clínica y bueno, una de las cosas que he hecho es hacer los cálculos de los servicios. ¿Okay? En este caso tienen que ver con rayos X, tomografías, eh, densitometría, la parte de cardiología. ¿Cuánto cobra cada servicio? ¿Basado en qué? Basado en los materiales que se utilizan, basado el personal que se utiliza, infraestructura, gasto administrativo, los equipos que se utilizan, por supuesto, cada equipo en cada lugar, sea quirófano, sea UCI, sea el área de hidrodinamia, sea hemodinamia, perdón, sea en la parte de video, pues, gastroscopía, endoscopía,
Todas esas zonas tienen, por supuesto, equipos que se utilizan, personal especializado, infraestructura, mobiliario, gastos administrativos, luz, agua, planta eléctrica, internet, todas esas cosas se toman en cuenta. Y se logra entonces armar todo el análisis de precio para obtener, por supuesto, el precio que se puede cobrar. No se limita solamente a proyectos y a paradas y a mantenimientos rutinarios y nada de esas cosas. ¿Okay? Para que sepan. Seguimos entonces, hablamos de proyectos. El proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. Cuenta con el alcance definido, recursos asignados, un presupuesto establecido y un cronograma de fecha de inicio y finalización de las obras. Bien claro. Hablamos de los mantenimientos general o parada de planta, que también se le conoce con ese nombre. Un evento mayor planificado y programado donde se detiene total y parcialmente un proceso de producción industrial. El objetivo es realizar inspecciones, reparaciones, reemplazos y mejoras tecnológicas que no se pueden ejecutar con la planta en operación habitual. ¿Okay? Hablamos de los mantenimientos rutinarios. Son conjuntos de actividades diarias o periódicas de baja complejidad, como lubricación, ajuste, limpieza, inspección visual, destinadas para conservar el estado operativo de los equipos e instalaciones, minimizando fallas imprevistas sin alterar la operación normal. ¿Okay? Hablamos de que necesitamos tener definido cuál es el nombre de la obra. Por lo general, quien pide el mantenimiento, quien lo planifica, la planificación, la parte de mantenimiento como tal, la parte de corrosión, confiabilidad, o inclusive la gente de proceso, la gente de operaciones de la planta o del lugar, en el caso del mantenimiento, y en el caso de un proyecto, pues quien diseña el proyecto como tal define el nombre de la obra. Pero hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ok? La denominación oficial clara y descriptiva que identifica el proyecto o servicio contratado en los documentos legales, técnicos y económicos. El nombre de la obra. Hay que definir qué tipo de obra es. Si la clasificación del proyecto según la naturaleza técnica, campo de aplicación y regulaciones normativas. Por ejemplo, es civil, es mecánica, es eléctrica, es instrumentación, es mantenimiento industrial, etc. Hay que definir el tipo de obra. Hay que tener claro la duración de la obra, cuánto tiempo nos están dando para ejecutar. Desde la parte de planificación, inspecciones, visitas en el área, familiarización, toda esa etapa, la etapa de ejecución como tal de los trabajos y por supuesto la etapa de cierre, ¿okay? Donde se hace el cierre de calidad, de las inspecciones de calidad, se hacen las inspecciones de seguridad, se hacen las inspecciones para hacer las evaluaciones respectivas de todo el proyecto como tal o del trabajo realizado, culminado. O sea, no solamente es la ejecución, sino la etapa previa y la etapa posterior de la ejecución para hacer el cierre. Todo eso es la duración de la obra. Lugar de la obra, definirlo, sí. Porque es importante el lugar de la obra. Si está cerca de alguna ciudad o población, muy probablemente pues tengamos a la mano el lugar donde se van a quedar los trabajadores, el lugar donde podamos comprar algún consumible, hielo, agua, las comidas, e inclusive alguna herramienta o algún material que pudiese estar necesitándose en el trabajo. Es importante eso, pero sí, la zona es más bien lejana de cualquier civilización. Igual se puede ejecutar la obra, pero hay que tomar en cuenta de que todo, absolutamente todo lo que necesites para ejecutar la obra, pues tienes que llevarlo o hacerlo llegar de alguna u otra manera, transporte y bien planificado, ¿ok?
todos esos materiales, un lugar donde guardar esos materiales, un contenedor, un tool room o cuarto de herramientas. Todas esas cosas tomarlas en cuenta porque el lugar de la obra lo amerite. También es importante saber si en ese lugar de la obra pues hay algún tipo de servicio, hay electricidad, hay agua potable, servicio de aguas negras, inclusive si hay internet. Porque si no hay nada de eso, pues todas esas cosas hay que planificarlas, hay que estimarlas en costos, tomarlas en cuenta para poder llevarlas al sitio porque los vas a necesitar. ¿Okay? Esta es la parte de que la cobertura de los celulares, si existe en esa zona, en lugar de la obra, cobertura y que de cuál de las líneas hay cobertura. Si no la hay, entonces hay que tomar en cuenta los radios punto a punto y los radios de onda larga para comunicarnos, por supuesto, con nuestras oficinas principales, con el cliente y entre nosotros mismos que van a estar ejecutando la obra. Todas esas cosas son importantes al definir el lugar de la obra. ¿Ok? Pendiente con eso. Hay que definir las jornadas. ¿Okay? Generalmente las tienen definidas ya el cliente o el que está planificando el proyecto. Las jornadas se refieren a que si vamos a trabajar solamente en la jornada diurna, en la mañana tarde, o vamos a trabajar mixta, que es tarde-noche, o vamos a trabajar nocturno, o se va a trabajar las 3, o se van a trabajar 2 de esas jornadas. Hay que definirlas y cuánto dura cada jornada. ¿Ok? Pudiese ser jornadas de 8 horas, 40 horas semanales. Pudiese ser jornadas de 8 horas, pero de lunes a lunes. Pudiesen ser jornadas de 10 horas, que es lo máximo que permiten. También de lunes a viernes o de lunes a sábado, teniendo un día libre, en este caso el domingo, para completar. Okay. O trabajando de 7 a 7, que es una jornada bastante común en el área petrolera. 7 de la mañana a 7 de la noche y luego de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y tenemos también las jornadas que tienen que ver con el triple 5-6. Triple 5-6, así lo llaman, que son jornadas diurna, mixta, nocturna y un grupo de rompeguardias, de manera que puedan trabajar 6 días a 6 días de la semana durante 8 horas cada grupo, evitando así los sobretiempos, evitando así las jornadas extendidas, evitando así los días extras para el personal y que cada grupo de personas pues trabaje la misma cantidad, tenga la misma oportunidad de trabajar la misma cantidad de tiempo durante todas las fases que se hayan definido de la parada o del proyecto. Seguimos con el término llamado horas hombre. Horas hombre. Me imagino que ya lo han escuchado antes. Son la cantidad de horas trabajadas por cada hombre. Eso da una multiplicación, una fórmula de multiplicación que lo van a poder ver dentro del material, donde multiplicas la cantidad de hombres por la cantidad de horas definidas de la jornada, dándonos un total de horas hombres trabajadas diarias, trabajadas a la semana, trabajadas al mes, trabajadas al final del proyecto o del mantenimiento. Tenemos los horarios de trabajo. Muy importante definir los horarios de trabajo. ¿Okay? Si van a ser de 8 horas, si van a ser de 12 horas, si van a ser de 10 horas, como lo habíamos comentado. Tenemos por acá las tareas, las famosas llamadas tareas o task en inglés. La unidad mínima de trabajo la unidad mínima de trabajo identificable y controlable dentro de un presupuesto o programa, la cual consume recursos y tiempo para su completación. Todas las tareas, todas las cosas, todas las actividades
que hay que realizar dentro del proyecto o dentro del mantenimiento como tal. Van a venir definidas por la gente que hace el proyecto, que define el proyecto o que define el mantenimiento, el planificador del mantenimiento. Va a decir, mira, tenemos que hacer 100, 200, 300 tareas en total, donde hablamos de soldadura, donde hablamos de pintura, donde hablamos de aislamiento térmico, donde hablamos de limpieza interna, limpieza externa, donde hablamos de toda la parte mecánica, de reparaciones, de sustituciones, de piezas o de equipos completos. Podemos hablar de limpiezas con chorro de agua a alta presión internamente de los equipos para poder visualizar de parte de la inspección como tal, topografía, levantamientos, lo que es izamientos con grúas, con otro tipo de equipo de izamiento, maquinaria de izamiento, excavaciones, tendido de conductores, tendido de tuberías, sustituciones de la parte instrumental, válvulas, bombas, reparaciones de bombas, reparaciones de compresores, sustituciones de internos de torres y de tambores, el acceso a tanques y limpieza de tanques y inspección, reparaciones en los tanques, sustitución de cualquier tipo de sellos, bridas, todo ese tipo de trabajos que quizás se me está escapando bastante, pero todas esas son las tareas, todas esas son las actividades y vienen definidas con cantidades de trabajo, con unidad de trabajo, que también vamos a hablar de eso ahorita, y para poder definir materiales, equipo, labor y todo lo que necesita tomar en cuenta para poder cobrar por esas tareas, por esas actividades. Hablamos de la unidad, la escala o patrón de medida, por ejemplo, metros cúbicos, metros cuadrados, kilogramos, toneladas, suma global, cantidad de piezas, cantidad de unidades, seleccionadas para cuantificar cada partida o actividad de la obra. ¿Okay? Cada tarea. La cantidad, por supuesto, del volumen o número total de unidades medibles que debe ejecutarse de cada actividad o tarea específica, obteniendo mediante el cómputo métrico de los planos y especificaciones técnicas, ¿ok? Que nos puede estar brindando quien nos está pidiendo la estimación de costo. Que pudiese ser el departamento de operaciones, pudiese ser confiabilidad a través de una nota técnica, pudiese ser, por supuesto, quien diseña el proyecto si es un proyecto civil, ¿ok? Rendimiento, importante, la cantidad de obra o unidades de trabajo que una cuadrilla o labor directa, mano de obra y equipos acoplados es capaz de ejecutar en una jornada de trabajo estándar. ¿Okay? Cada actividad tiene un rendimiento. Por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica puedo pegar diario? Tantos. Ese es mi rendimiento. ¿Cuántas pulgadas de soldadura puedo hacer al día según mi cantidad de soldadores? Tanto. Ahora, claro, quien nos pide la estimación de costo nos define una cantidad de tiempo para realizar toda la obra. Entonces hay que planificar, a generar estrategias, cuadrando cada cantidad de personas por cuadrilla, cantidad de artesanos por cuadrilla, de labor directa e indirecta, para que la ejecución de cada actividad sea ejecutada, valga la redundancia, dentro del tiempo que nos están dando para realizar toda la obra. Hay actividades que pueden solapar, pueden trabajar al mismo tiempo.
Hay actividades que se prelan, quiere decir que tienes que terminar una para comenzar la otra, y eso hace que generes una ruta crítica de trabajo, ¿ok? Basado en la cantidad de tiempo que necesitas para realizar el trabajo, la cantidad de materiales que necesitas para hacer el trabajo, quizás también sea gran cantidad, la cantidad de equipos que necesitas para hacer el trabajo, y que de esos equipos algunos sean alquilados por tiempo limitado, basado en que son equipos costosos, herramientas especiales, equipos especiales. Entonces eso generan rutas críticas donde tienes que definir que todo eso pues quepa dentro del tiempo que te están dando basado en las estrategias que estás definiendo. Hay ciertas técnicas, cierta ciencia en el asunto, no toda que recae en el estimador de costo, no. Hay profesionales de cada actividad que saben cómo realizarla, que tienen la experiencia, que tienen cuánta gente necesitan, cuánto material, cuánto equipo, y te ayudan, ¿ok? Dentro de la estimación para que lo tomes en cuenta en cada actividad. Tú lo que tienes es que ponerle precio, pero ellos saben cuánto se va a gastar en tiempo, en cantidad de personas, cuántas personas necesitan para hacerlo en ese tiempo, cuando es al revés. Todo ese apoyo lo vas a obtener basado en esa gente profesional, no todo recae. Claro, el estimador con la experiencia y con el tiempo a veces no necesita tener esa asesoría constante, pero si la necesitas hay que buscarla. ¿Ok? Hablamos también de la productividad relacionada directamente con el rendimiento. De por sí es indirectamente proporcional si lo hablamos matemáticamente. La relación eficiente entre los resultados obtenidos, horas ejecutadas y los recursos empleados, principalmente horas hombre y horas máquina, mide la efectividad del uso de los recursos en el sitio de trabajo. ¿Ok? Hablamos entonces ya del contenido como tal de la estimación de costo. Hay algo que llaman análisis de precios unitarios. Ese análisis de precios unitarios tiene un contenido, ¿ok? Es la forma de cuantificar, tabular absolutamente todo lo que se va a gastar en recursos, tanto humanos como máquinas como materiales, dentro de cada actividad específica. ¿Okay? Entonces, por supuesto, hablamos de que dentro de ese análisis de precios está los materiales y consumibles. Los elementos físicos necesarios para la construcción o reparación, los materiales quedan permanentemente incorporados en la obra, cementos, tuberías, cables, mientras que los consumibles se agotan durante el proceso de ejecución, electrodos, gases de corte, discos de esmeril. Todos esos materiales, cemento, cabilla, clavos, todo lo que es consumible como teflón, cinta eléctrica, conductores eléctricos, tantos que pudiese mencionar. Todos esos son para tomar en cuenta dentro de los materiales y consumibles en cada actividad, ¿ok? Tenemos la parte de los equipos, maquinarias y herramientas, ¿ok? Que se tienen que utilizar en esa actividad y se hace por actividad. Son todos los activos mecánicos, vehículos, herramientas menores y dispositivos especializados requeridos por el personal de labor directa para ejecutar la tarea de manera segura y eficiente. Muy importante esa palabra, segura. ¿Okay? Absolutamente hay que tomar en cuenta la seguridad tanto de los equipos, de las instalaciones y del personal que va a estar laborando en esa ejecución. ¿Ok? Entonces los equipos tienen que tener la capacidad específica, ¿ok? No menos, no más. Tienen que tener las condiciones específicas, ¿ok? Y por supuesto están en muy buenas condiciones. No solamente las condiciones de operación, sino las condiciones de seguridad. Cumplir con todo eso, a eso me refiero. Tenemos que tomar en cuenta también la parte de la labor. ¿Okay? A medida que nosotros vamos armando las tablas sin poner precios,
¿ok? Solamente armando las tablas estratégicamente cuántos equipos vamos a utilizar, cuántas maquinarias, cuántas herramientas, qué material vamos a utilizar, en qué cantidades. También vamos a poder definir la cantidad de personas, artesanos, labor directa, que se va a utilizar en cada actividad. O sea, no solamente es la cantidad de personas, sino inclusive cada cargo, cada instrucción, cada artesanía. O sea, el soldador, el andamiero, el mecánico, el obrero, ¿qué le puedo decir más? El electricista, eh, el soldador, toda esa gente se va a poder cuantificar ya definiendo cada una de las estrategias y cada una de las actividades. Es importante tenerlos porque después hay que hacer el cálculo del factor sobrecosto-labor. Consiste en ese porcentaje por encima de lo que cobra cada hora de trabajo cada personal, cada artesano, ¿ok? Porque tiene algún tipo de beneficios. En la parte civil hay ciertos beneficios, en la parte petrolera hay ciertos beneficios, ¿ok? Que están por encima, por supuesto, del salario. Y por supuesto los gastos también que implica mantener a ese personal en la obra, ¿ok? Entonces estamos hablando del equipo personal, de equipo de protección personal, el agua, el hielo, las comidas, el hospedaje, esos gastos sumados a lo que se le paga a cada quien con sus respectivos beneficios, los gastos médicos, de preempleo, postempleo, todo eso hay que tomarlo en cuenta en esta parte del cálculo de factor sobre costo-labor. Y se tabula, se cuantifica, se calcula el porcentaje y ese porcentaje luego es aplicable dentro del análisis de precio unitario para la parte de labor directa. Entonces, hablamos de factor sobre costo de labor o factor de costos de mano de obra, este porcentaje que se aplica al salario básico de la mano de obra para cubrir los costos adicionales derivados de las leyes laborales, contratos colectivos, seguros, prestaciones sociales, bonos, días no laborables y demás beneficios socioeconómicos. ¿Okay? Hablamos de la labor directa. He mencionado mucho la labor directa, el artesano. Es el personal obrero, artesanal y técnico que ejecuta físicamente la transformación de los materiales de la obra o el mantenimiento directo de los equipos, por ejemplo, soldadores, albañiles, electricistas, como les mencioné anteriormente. El precio unitario de los materiales. Luego que ya tenemos ya tenemos definido todas las estrategias, todo el personal, todos los equipos, todos los materiales que se van a utilizar para la ejecución de cada actividad. Es importante tomar en cuenta de que hay dos formas de hacer los cálculos. No dos formas, sino que los precios de los unitarios de los materiales se calculan de manera diferente a los precios unitarios de lo que son los equipos y la labor. Entonces, el precio unitario de los materiales, que es la primera parte, se calcula dividiendo el total de lo que cuesta todos los materiales de esa actividad entre la cantidad de la tarea, la cantidad de la actividad, ¿ok? Directamente esa división, lo que dé es el precio unitario del material. En el caso del precio unitario de los equipos y maquinarias y herramientas no se calcula así. En este caso el costo total de lo que son los equipos, alquilar los equipos, las herramientas, maquinarias, ponerlas a servicio pues, de la actividad y de la obra, se divide entre el rendimiento, ¿okay? Lo que rinde esa actividad, muy importante. Igual pasa con el precio unitario de la labor directa. Se calcula el costo total de la labor necesaria para realizar esa actividad, un mecánico, dos obreros, un electricista, lo que sea que se necesite para realizar la actividad, el costo, el total, luego de haber sido afectado por el factor sobre costo labor,
se divide entre el rendimiento también, como los equipos. Y así tenemos entonces el precio unitario de la labor directa. Hablamos de los costos indirectos ahora, lo que tiene que ver con labor indirecta, por ejemplo. La labor indirecta es el personal técnico, administrativo y de supervisión, que aunque no transforma físicamente la obra, es indispensable para su dirección, control, seguridad, gestión, calidad, ambiente, la gente de recursos humanos, la gente del gerente del proyecto, los ingenieros, supervisores, almacenistas. Toda esa gente administrativa y técnica está tomada en cuenta en la labor indirecta y está relacionada con los costos indirectos, que están dentro de los gastos administrativos, calculables, por supuesto, todos definibles. Se definen en un tiempo, en el tiempo, como les dije, de la obra, que pudiese ser previo a la ejecución, en la ejecución y posterior a la ejecución, porque todos estos cargos generalmente entran desde el principio de la obra, antes que el primer obrero, antes que el primer mecánico haga algún tipo de trabajo o actividad. Ya hace meses o hace semanas ha estado gente trabajando, familiarizándose, haciendo manuales, reuniéndose, definiendo todas las actividades y las cantidades y la compra de los materiales, las procuras, transporte, logísticas, todo lo necesario para que la actividad como tal se ejecute. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Desde ese tiempo, desde ese momento. Aparte de eso, pues también se toma en cuenta los factores sobre costo de labor. Respectivo, en este caso, el factor sobre costo de labor, los gastos administrativos en la labor indirecta, más bien tiene que ver con la ley orgánica de trabajo del trabajador y la trabajadora. Es el que define realmente el porcentaje, los beneficios que pudiese tener ese tipo de personal. Tenemos, por supuesto, las instalaciones provisionales, estructuras temporales requeridas únicamente durante el tiempo de ejecución del proyecto para garantizar la operación del sitio. Por ejemplo, oficinas en el campo, laboratorios de campo, comedores, talleres, almacenes, baños portátiles, vestidores. Todos estos son, inclusive la planta eléctrica, que pudiese darle electricidad a esas oficinas. Todo eso son instalaciones provisionales y hay que tomarlas en cuenta, cuantificarlas, darle precio y cobrarlas en la parte de los gastos administrativos. ¿Okay? También tenemos los servicios de apoyo, que son, por supuesto, camiones cisterna, vehículos de transporte para el personal, el vehículo de transporte para el personal indirecto, probablemente ambulancia. Esos son algunos de los recursos de logística que hay que tomar en cuenta en la parte de los gastos administrativos, cuantificarlos y ponerles precio. Y cobrarlos en el tiempo que se vayan a utilizar. Los gastos de obra son los costos operativos menores pero continuos en el sitio de trabajo. Estamos hablando de en la telefonía celular, por ejemplo, los radios de comunicación, papelería, los equipos de oficina, fotocopiadoras, computadoras, impresoras, la mueblería de las oficinas, los insumos de hidratación, agua y hielo, pero que tienen que ver con la labor indirecta, porque las que están relacionadas, la agua y hielo, con labor directa, se cobran en el factor sobre costo labor, pendiente con eso, ¿ok? Y estamos en la parte de impuestos, que en cada zona hay que pagar cierta cantidad de impuestos, en cada zona donde se pueda ejecutar algún tipo de trabajo, labor, actividad, mantenimiento, proyecto. Hay que hacer algún tipo de financiamiento con alguna entidad bancaria. También están hablando de las fianzas que a veces el cliente te pide para garantizar el pago de
del personal sobre todo. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta también en los gastos administrativos. Timbres fiscales. ah, el hospedaje es la labor indirecta también, si es necesario, si hay que cobrarlo. Si tienes algún personal indirecto que trajiste de otra ciudad, de otro país inclusive. Tenemos aquí los viáticos de la labor indirecta, gastos que tienen que ver con su comida y sus artículos personales durante el tiempo de la ejecución del trabajo. Todo eso se cobra en esta zona de la labor de la gasto administrativo, todo lo que es indirecto. Porque lo que tiene que ver con lo directo, con la labor directa, si hay algún hospedaje para labor directa, si hay un viático para labor directa, eso se cobra en el factor sobre costo labor. ¿Ok? Pendiente con eso. Y los gastos de oficina principal. La oficina principal de la contratista o de la empresa que va a ejecutar el mantenimiento del proyecto, tiene por supuesto un alquiler, o no, quizás tengan solamente gastos eléctricos, si es propio, el local, o el galpón, o el terreno. Tiene gasto de electricidad, gasto de agua, gasto de internet, gasto de telefonía, de los locales, si hay locales temporales en otras ciudades, por ejemplo, si la oficina principal queda en una ciudad, pero la ejecución es en el otro y necesitas abrir un local temporal para la parte de manejo de personal, de la zona, del trabajo, del proyecto, de las actividades. Entonces, todas esas cosas se cobran en esta parte de los gastos administrativos, donde están los gastos de oficina. ¿Ok? Y bueno, ya al final tenemos el cierre económico, donde hablamos de la utilidad y la ganancia. El beneficio económico neto de la empresa contratista espera percibir como retribución por la inversión, el esfuerzo organizativo y la asunción de los riesgos inherentes en la ejecución de los proyectos. ¿Okay? De esa manera tenemos definido el desglose matemático y técnico estructurado para determinar el costo por unidad de medida. Cada partida de trabajo evalúa e integra de forma detallada los aportes materiales, equipos y mano de obra requeridos según el rendimiento esperado, que no es nada más que el análisis de precios unitarios, o APU, como también se le conoce, los APU. Al final, luego que tenemos todos los APU por actividad, de todas las actividades que nos solicitó el planificador, o en este caso el proyectista, podemos hacer lo que llaman el resumen de la oferta. En este resumen tenemos un cuadro consolidado de la matriz que presenta ítem por ítem, actividad por actividad, unidad por unidad, cantidad por cantidad, los materiales, equipos, labor, el porcentaje aplicable de los gastos administrativos basado en lo que hicimos el cálculo, el porcentaje aplicable de la utilidad y ganancias según lo que hicimos el cálculo, para obtener como un total por actividad, y luego ese total de la actividad dividirlo entre la cantidad para obtener el precio unitario. Quiere decir que si por ejemplo cobramos 100 unidades, 100 dólares por hacer un trabajo, y ese trabajo consiste en hacer 100 cosas, 100 en la cantidad, 100 entre 100 es que el precio unitario cada uno sale en 1. Así de sencillo. Eso es todo. De esa manera tenemos el resumen de la oferta bien definido. Hay quienes en este resumen de la oferta incluyen inclusive el total de horas hombre calculada por actividad como dato importante. Y hay quienes separan la maquinaria, equipos de las herramientas. Más que todo porque, como les dije al principio, las herramientas tienen el detalle de que algunas solamente se van a utilizar para la obra. Ya después no sirven. O probablemente tengas que usar más de una durante la ejecución de la obra porque las vas a estar gastando. Y terminan siendo como unos consumibles como tal. Yo en lo personal utilizo la parte de esas herramientas en los materiales consumibles. Ahí los coloco porque sé que no van a salir. Van a entrar, van a trabajar, pero no van a salir. Básicamente como material.
Pero si el equipo, perdón, si la herramienta es reutilizable, entonces pudieses colocarla dentro de la parte de los equipos como un alquiler depreciado para poder cobrarlo. Luego tenemos la parte de el presupuesto. Podemos armar un presupuesto basado en el resumen de la oferta. Básicamente el presupuesto lo que te dice son las actividades con su unidad, cantidad y precio total. Probablemente precio unitario y precio total. Pero más nada. No tiene detalles de material, no tiene detalles de labor, no tiene detalles de equipos. Básicamente es el resumen más resumido aún de la oferta. Y hay gente que pues te pide ese presupuesto en forma de presupuesto como tal, en forma de baremo, también pudiese ser, pero no detalla como en el caso del resumen de la oferta y mucho menos como lo hace la PU. Pero es manejable para reuniones, para hablar de negociar precios y todas esas cosas, sin tomar en cuenta los detalles, a menos que se necesiten los detalles. Posterior a tener ya definido lo que son los APU, el resumen de la oferta, inclusive el presupuesto, generalmente se definen las condiciones de la oferta. Estas ofertas, por lo menos como mínimo, tienen una fecha de vigencia. ¿Okay? Es una de las primeras postdata que hay que colocar en la oferta. ¿Cuánto tiempo durará esa oferta? No puede ser eterna. No puedes dar una oferta hoy y decir el año que viene cuesta lo mismo. Porque básicamente, pues, hasta en los mejores países hay inflación. Entonces hay que tomar en cuenta cualquier cambio en las leyes que tengan que ver con la labor directa, decretos, quizás actualizaciones, cambios de saldo mínimo, dictaminados por el gobierno. Hay que tomar en cuenta igualito con la parte de labor indirecta. Hay que tomar en cuenta el precio de los materiales con sus respectivos cambios. Y por supuesto los equipos, el alquiler de los equipos se van depreciando con el tiempo. Y si son alquilados o subcontratados de otras empresas especializadas, entonces hay que definir qué precios van a cobrar en esta nueva época. Entonces no podemos darle una vigencia eterna. Tenemos que definir como la primera postdata, como primera condición de la oferta, la vigencia. Dura un mes, dura 15 días, dura 3 meses. Ahí lo vamos a calcular basado en que cuánto tiempo estamos proyectando la ejecución y cuánto tiempo también estamos proyectando los precios. Porque los precios pudiésemos proyectarlo. Porque si el cliente de antemano nos dice, bueno, me va a faltar ahorita, pero el trabajo es para el año que viene, para principio del año que viene, sabemos que tenemos 6 meses, 5 meses de diferencia, podemos proyectar precios de aquí a enero, por ejemplo. Y así de esta manera lograr ser competitivo y no perder dinero, por supuesto, ni en los materiales, ni en los equipos, ni en la labor. Pero como te digo, son condiciones de la oferta que hay que definir en este momento cuando se está haciendo la estimación. También ver quién se va a encargar de los impuestos, del impuesto de valor agregado, el IVA. ¿Okay? Si lo vamos a cobrar para pagarlo nosotros, si ellos nos lo van a retener 100% o un porcentaje respectivo, y qué van a pagar ellos, qué vamos a pagar nosotros. Todas esas cosas tienen que estar definidas en la parte de condiciones de la oferta. Si hay algún anticipo para la compra de los materiales, sobre todo, para eso se pide anticipo. A veces también se pide anticipo cuando la ruta crítica tiene que ver con cantidad de horas hombre, entonces se pide un anticipo basado en el precio total de la labor directa para garantizar el pago de la labor, mientras luego se financia lo que es el alquiler de equipos y quizás hasta los pocos materiales que se pueden utilizar. ¿Okay? Pero eso pasa cuando la ruta crítica es la labor.
Cuando la ruta crítica son cantidad de materiales, por ejemplo, productos que son costosos o difíciles de conseguir o importados, entonces el anticipo básicamente se basa en esa compra de esos materiales, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? De todas maneras, eso se define todo en las negociaciones previas, pero tiene que estar bien escrito aquí en las condiciones de la oferta al final de la estimación de costo, ¿ok? Y cómo se va a cobrar. También pudiese estar ahí, si se van a hacer evaluaciones, en qué tiempo son las evaluaciones, si van a ser semanales, van a ser quincenales, si van a ser mensuales las evaluaciones, o van a ser por porcentaje, o van a ser por fase. Sea cual sea eso que se haya negociado entre el estimador, la gente que va a ejecutar, pues, y la gente que lo está pidiendo, solicitando el trabajo, mantenimiento, proyecto, sea cual sea, tiene que estar escrito aquí en la estimación de costos, luego que está cerrado todos los precios. Gracias.